en los últimos años se ha vivido una transformación en cuanto al concepto del conocimiento y la ciencia. Por lo tanto, han ido apareciendo términos nuevos que buscan ir más allá del conocimiento. Es aquí donde hacemos referencia a la transdisciplinariedad. Y pues, para saber en qué consiste este concepto, lo vamos a explicar a través de unos pasos. Como primer paso, están las dificultades del proceso conceptual. Bueno, aquí se tienen en cuenta un poco el uso de las palabras, ¿no? El uso de los conceptos y el mismo origen de los términos que usamos para referirnos o mencionar ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí en el texto hablaban de que hay orígenes de palabras que han sido hasta cómicos, ¿no? Bueno, por ejemplo, el término de la palabra de los rayos X, quien Röntgen, quien fue el que prácticamente los mencionó, les puso esta palabra pues porque para él era una incógnita y no sabía cómo llamarlo, ¿no? Otra palabra es el nombre de la histeria, que es el conjunto de síntomas especiales que se observaba en ciertas damas y pues quien los descubrió, por decirlo así, quien fue Freud, creía que estaba ligado al útero de la mujer y por eso hizo la referencia de la histeria, pero más adelante se dio cuenta que las había embarrado porque eso también le sucede a los hombres. Entonces son como una vez se utiliza ciertas palabras, pero no sabe cuál fue su origen y en eso es lo que se basa este primer paso, en la analogía o la interpretación que le damos a ciertas expresiones. A veces quizás cuando se dicen ciertas frases no utilizamos como las palabras correctas para el uso que se le debiera dar, ¿no? Pero sin embargo, debido a que las contextualizamos, les damos el sentido y captamos el significado que estas palabras nos están queriendo dar. Aquí está el ejemplo de que dice que cuando fulano tiene un alto cargo, pues tengamos presente que la palabra alto se refiere para medir algo de gran tamaño, ¿no? Y en este caso, pues podríamos decir que alto cargo como que es el jefe de su empresa, ¿sí? Pero sin embargo, aunque quizás no es la palabra adecuada, pues la contextualización que le damos nos hace entender a qué nos referimos. En este paso, pues también hablamos un poco sobre lo que son los sinónimos de las mismas palabras, ¿no? Porque unas palabras se definen con otras palabras y a su vez estas se definen otras palabras, ¿no? Bueno, y así como hablábamos de la interrelación de las palabras, llegamos al problema epistémico. Este problema resulta en el hecho de que nuestro aparato conceptual resulta corto o insuficiente para simbolizar las realidades. O sea, tanto en las ciencias humanas o en las ciencias de la vida, a veces los conceptos quizás deberían ser diferentes, pero resultamos como usando los mismos, ¿sí? Y pues para representarlas adecuadamente se necesitarían conceptos muy distintos a los actuales, ¿no? Y pues obviamente interrelacionarlos. En el problema epistémico, pues hay como una relación en cuanto a las dificultades del proceso conceptual, ya que en el anterior punto hablábamos de cómo el ser humano asimila las frases, las palabras, independientemente de que no se use la conceptualización indicada. Tengamos presente que el espíritu humano no refleja el mundo, él lo traduce a través de un sistema neurocerebral, donde los sentidos captan estímulos que son transformados en mensajes y códigos. Estos mensajes y códigos son representaciones e ideas que se perciben y conciben en el mundo exterior. Estas ideas se captan de acuerdo al contexto que estamos viendo, ¿no?
Bueno, porque nuestras ideas no son reflejos de lo real, sino son las traducciones de esa realidad que nos rodea, ¿no? El mundo en el que vivimos se caracteriza por sus interconexiones a nivel global, en el que los fenómenos físicos, biológicos, psicológicos, sociales, ambientales son recíprocamente interdependientes, porque todo influye en el todo. Hablamos de la reciprocidad porque, digamos, hay una conexión en el que de alguna u otra manera hay como una dependencia, ¿no? Por eso hablamos de la reciprocidad. Nosotros somos un todo físico, somos un todo químico, biológico, psicológico, social, cultural, espiritual, que constituyen nuestra vida y ser, ¿no? Y pues cada campo está conformado por sistemas, lo cual cuando interactúan los sistemas de cada campo nos convierte en un supersistema, ¿no? En el caso, digamos, del ser humano, nosotros somos un supersistema porque si nos analizamos desde las diferentes disciplinas, el ser humano puede ser estudiado a partir de la biología, a partir de la psicología, a partir de la física, ¿no? A partir de las mismas creencias, lo que es lo espiritual, a partir de las costumbres, que es lo cultural, y son diferentes ramas, diferentes disciplinas, pero están estudiando a un mismo sistema, a un supersistema. Y aquí es donde le damos paso pues para hablar del tercer paso, que es el paradigma sistémico, el cual busca integrar las aportaciones de las diferentes disciplinas, como lo mencionábamos anteriormente, por ejemplo, la física, la química, la biología, etcétera, en un contexto más amplio y le brinda un mayor sentido, ¿no? Por ejemplo, el paradigma sistémico puede ser entendido como una orquesta y no como un conjunto de solistas, ¿no? Tengamos presente que cuando se habla de solista, se habla de una persona que toca un solo instrumento, si lo comparamos con la orquesta. Y pues bueno, el solista compone una melodía individualmente, pero si unimos este grupo de solistas con sus diferentes instrumentos en una orquesta, vamos a tener como resultado una melodía que trabaja con varios instrumentos y obviamente lo que se lograría, el tema que se lograría sería mucho mejor que si escuchamos sonar solo una guitarra o solo un violín, pero si juntamos el violín con la guitarra y de pronto con la percusión de la batería, la melodía va a ser mucho más interesante y llamativa, ¿no? Digamos que ambos van a complementar un supersistema que en este caso sería la orquesta. Siendo así, podríamos decir que el sistema es una totalidad organizada hecha de elementos solidarios que son definidos con relación a los otros. Bueno, y para no verlo solamente desde el ejemplo de una orquesta, veámoslo desde una empresa, ¿no? En una empresa está la unidad de comunicaciones, está, digamos, el área administrativa. Digamos, hay varias áreas y el trabajo de cada área es distinto, pero lo que los relaciona es que a todas estas áreas, independientemente de sus actividades, hacen parte de un supersistema y en este caso el supersistema sería tal empresa. Y tengamos presente que si alguna de estas áreas de este supersistema falla, pues fallaría en total el supersistema, porque se está desarrollando como un trabajo agrupado, como un trabajo en equipo. Bueno, para ser un poco más claros, tomemos como ejemplo, incluso está en el texto, el funcionamiento del sistema humano, que deja de funcionar cuando uno de sus sistemas falla. Digamos, una persona muere, digamos, si le está fallando su aparato respiratorio. Puede que de pronto el corazón esté en buen estado, de pronto sus riñones estén trabajando bien, pero si está fallando, digamos, el caso de sus pulmones, la persona va a morir. Y lo mismo en el corazón. Puede que los demás sistemas de nuestro cuerpo estén funcionando maravillosamente, pero si nuestro corazón falla, el supersistema también falla. Otro ejemplo
que también se da en el texto y que representa muy bien cómo es este proceso del paradigma sistémico, son las propiedades del agua, que no se dan por sí solas. Tengamos presente que el agua está conformada por dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, y las propiedades de este elemento no se dan por sí solas si miramos solamente el hidrógeno o si miramos solamente el oxígeno. Las propiedades del agua se dan solamente cuando estos dos sistemas, estos dos elementos están unidos. Por lo tanto, el pensamiento sistémico demuestra la efectividad de las partes cuando están relacionadas entre sí. Bueno, y llegamos al cuarto paso, que representa la lógica dialéctica y la hermenéutica. Lo que la mayoría de las personas considera un simple dato es de hecho el resultado de todo un proceso, porque solo se llega a la percepción, que es como la comprensión, lo que entendemos, después de muchos pasos que involucran la interacción de los estímulos que llegan a los sentidos y luego llegan a ser interpretados por el cerebro. Tengamos presente pues que nuestro sistema cuando recibe una idea, una percepción, es velozmente y a través de varios estímulos que nuestro cerebro logra captar esa idea, ¿no? Toda experiencia primero es interpretada centenar de veces por el sistema nervioso antes de que estas experiencias sean interpretadas por nuestra conciencia. Por lo tanto, en esta primera interacción se relacionan las causas, las condiciones, el contexto en el que se dan, en el que surgen, la asociación, la contradicción, función, justificación, etc. Por lo tanto, lo que la mayoría de las personas consideran un simple dato es el resultado de un gran proceso en nuestro sistema, ¿no? Tengamos presente que las estructuras no pueden ser definidas en términos de realidad exterior, sino en términos de conocimiento. O sea, no es el hecho de solo verlas ahí afuera, sino el hecho de vivirlas, de asimilarlas, ya que son objetos de percepción que más que conocidos son vividos. Es decir, el significado de los fenómenos son el resultado de toda una interacción de sistemas que son entendidos a partir de un contexto. En un siguiente paso, hablamos de la experiencia de verdad transdisciplinaria, la cual corresponde al quinto paso. En el ámbito de la experiencia humana existe una experiencia de verdad que no puede ser explicada o verificada con los medios de la metodología científica. Esta experiencia es única y se da en las disciplinas del arte, la filosofía, la misma historia. Por tanto, el deber es encontrarle, en este aspecto, el deber es encontrarle un concepto que responda a tal experiencia nombrada. Bueno, aquí en el texto se nombra la belleza, se nombra que en la experiencia de la verdad la belleza era verdad, ya que constituye una característica fundamental de la realidad. Sin embargo, eso tendría que ser explicado con los procesos de percepción integradora que realizan millones de neuronas al comunicarse entre sí y dar una percepción de armonía o aceptación al ser humano. Un ejemplo de ello, y que él mismo lo explica en el texto, es una dama elegante, una mujer elegante. Simplemente no podemos decir esta mujer es elegante porque sí, sino que antes de que podamos recibir esa percepción hay un montón de características. Puede ser en su forma de vestir, en su forma de expresarse, ¿sí? En el mismo lenguaje que utiliza, que hace que nosotros sintamos que es una dama elegante, ¿no? De pronto se pueden analizar disciplinas como de la cultura, ¿no? Y pues lo que se asimila físicamente también, ¿no? Bueno, aquí son varios los elementos que juegan entre sí y funcionan como un todo para lograr esa percepción de elegancia. La ciencia en busca de la verdad podrá ser igual, pero no superior al arte, ya que esta última
refiriéndonos al arte, es la esencia de la realidad y asimismo logra una plenitud de la significación de lo real. Por lo tanto, siendo el arte como un sinónimo de belleza que capta la esencia de la realidad, que es lo que nos contextualiza esta parte, se dice que aquellas teorías que tuvieran juicios en contra de la belleza deberían ser rechazados, ya que la belleza capta la atención y esto hace que haya una plenitud en la conciencia, lo que hace que sea más fácil el pensar y el crear imágenes en la mente. Una parte fundamental de la contextualización de la transdisciplinariedad es el diálogo como método. Tengamos presente que el diálogo es un instrumento por el cual se asimila y se comprenden las perspectivas y el conocimiento de otros, sus enfoques, sus puntos de vista. De esta forma es como se conforma un espacio intelectual compartido. A través del diálogo se puede investigar lo contrario, porque en lugar de encontrar el punto débil o menospreciar lo que dice el otro, se entabla una conversación en donde se pregunta y se aprende de los diferentes puntos de vista del otro. El principio del diálogo es la complementariedad. ¿A qué se debe esto? ¿A qué nos referimos? Cada uno de nosotros puede expresar una parte de toda una realidad, solo un pedacito, ¿no? La cual representa nuestro propio punto de vista. Entonces, la realidad está representada por todos esos puntos de vista de cada persona, los cuales se basan en las experiencias vividas de cada uno o en el contexto que cada persona haya crecido. El hecho de conocer las opiniones diferentes y contrarias a las nuestras hace que nuestro conocimiento sea enriquecido porque son otras opiniones, ¿no? Son cosas que se comparten en un mismo escenario. Y bueno, en la parte final del texto, como conclusión, cada disciplina debería hacer una reformación en cuanto a sus propias estructuras individualistas, ya que desde el punto de vista de la transdisciplinariedad hay una racionalidad en la cual las diferentes áreas del conocimiento se complementan para que la realidad sea vista como un todo. Siendo así, la transdisciplinariedad es la comprensión del mundo presente desde la unidad del conocimiento, ¿no? Se fundamenta por ir más allá de las disciplinas y aporta una nueva metodología de indagación. A partir de las disciplinas, pues se buscan datos que las integren entre sí, de tal manera que ofrece una nueva visión de la naturaleza y de la realidad.